Los morfemas. Nos vamos a adentrar a este mundo de los morfemas y vamos a aprender de una manera fácil y sencilla con ejemplos. ¿Qué son los morfemas? Bueno, es la unidad mínima de una palabra portadora de significado. O sea, es una pequeña parte de una palabra que tiene significado. En todas las palabras vamos a identificar dos elementos bien fundamentales y estas son morfema base y morfema clase. Estos dos elementos los vamos a identificar siempre eh, en una palabra. Por ejemplo, en la palabra perro, es el morfema base porque aporta el mayor significado y o es el morfema clase. Si decimos perro o perra, el mayor significado lo aporta el morfema per, o sea, el morfema base. En este mapa conceptual vamos a ver la ruta del tema del día de hoy, los morfemas. Hay morfema base y morfema clase. Dentro del morfema clase están los morfemas derivativos que a su vez encontramos ahí los prefijos y los sufijos y los morfemas flexivos. Los morfemas bases o lexemas. Bueno, estos morfemas tienen un significado semántico porque encierra el significado básico de la palabra y también porque es el elemento común en una familia de palabras. Analicemos este ejemplo. La palabra caballo. Caball es el morfema base que aporta el mayor significado de la palabra. Si le agregamos la O, dice caballo, caballito, caballera, caballazo, caballón. ¿Verdad que sí? Caball es lo que se va repitiendo y ese es el morfema base y es el que nos aporta el significado básico. Los morfema clase, dentro del morfema clase encontramos los morfemas derivativos. Este tiene una característica que si se suprime este morfema derivativo, la palabra vuelve a su estado original. Por ejemplo, en la palabra mesa podemos decir mesita, mesota, mesucha. Mesita, si eliminamos it, queda nuevamente como mesa. Mesota, si eliminamos ot, queda como mesa nuevamente. Mesucha, si eliminamos, si borramos la palabra, la U, la C y la H, nuevamente nos queda como mesa. Todo lo que está en color azul es el morfema base y lo que está en color verde es el morfema derivativo. Si leemos únicamente los morfemas derivativos it, ot, uch, estos morfemas no nos aportan ningún significado. Y estos son entonces los morfemas derivativos. Dentro de los morfemas derivativos encontramos los sufijos y los prefijos. En los sufijos están, o sea, son esa pequeña parte de la palabra, o sea, los morfemas que colocamos después del morfema base. Por ejemplo, en maizal, en la palabra maizal, maíz es el morfema derivativo, es el morfema base. Maíz es el morfema base. Al es el morfema derivativo. Y este a su vez entra en los sufijos porque es un morfema que ponemos después del morfema base. Y los prefijos, pues los prefijos son esos morfemas, o sea, esa parte de la palabra que ponemos antes de ese morfema base. Por ejemplo, tenemos la palabra inútil. In es el morfema
derivativo y a su vez entra en los prefijos. ¿Por qué? Porque está antes del morfema base. Y entonces al formar la palabra dice inútil. También tenemos de ejemplo la palabra desanimar. Des, que es el morfema derivativo, animar, anim, que es el morfema base, ar, que es también un morfema derivativo. Aquí en desanimar, vemos que está des, que es un prefijo, porque lo agregamos eh, antes de anim. Y tenemos un sufijo que es ar, porque lo colocamos después del morfema base anim. Bueno, también está la palabra aniñado. A, morfema derivativo, ni, morfema base, ad, morfema derivativo. Llegamos a los morfemas flexivos. El morfema flexivo. Este morfema lo vamos a identificar siempre porque este morfema nos va a indicar siempre categorías gramaticales como género, número, tiempo y modo. Tenemos dos ejemplos. La palabra gato. Hay gata y gatos. Gata que nos indica género femenino. Gatos que nos indican número, o sea, plural. Tenemos la palabra correr. Corre que nos indica modo, o sea, modo imperativo. Es un mandato. Corrí que nos indica tiempo, o sea, tiempo pasado. En el caso de gato, la A y, y gatos, que es la S que está en color verde, son los morfemas flexivos. Este nos aporta tiempo. En gato, la A nos aporta género, la S nos aporta plural, o sea, número. Correr, la E, corre, nos indica modo, y corrí, la I, ese morfema flexivo nos indica tiempo. Espero que este video haya sido de mucho provecho. Y si es así, por favor hágamelo saber con un like, con un comentario y así poder seguir haciendo estos videos.